Como les mencioné, apareció hace poco tiempo, no sé exactamente, un par de semanas o menos tal vez, esta noticia también de la universidad, esta vez en Cambridge, en Inglaterra, sobre una batería de litio, pero que es de corriente alterna, AC, y que se le llama a la combinación del cátodo y ánodo un biodo. En vez de un cátodo y un ánodo, se habla de un biodo, y como se muestra acá, es una configuración que tiene dos pares de, de cátodos y ánodos y que se alterna de alguna manera. Todavía no me imagino cómo lo hacen, cómo pueden cambiar a alta velocidad, ¿cierto? Porque tenemos que tener una frecuencia parecida a la de la red, ¿cierto? 60, 50 ciclos, que estos átomos, estos cátodos puedan alternar. Ahora, probablemente con tecnología de semiconductores, ¿cierto? De tipo microchips, probablemente eso lo puedan lograr. Y tiene varias ventajas positivas, ¿cierto? Parece que es más compacta y podría ser también más eficiente. Así que este es un tema bastante nuevo, que bueno que lo conozcan. Hay que informarse más, pero sería interesante ver hacia dónde apunta esto, ¿cierto? Para poder tener sistemas ahora AC, ¿cierto? Porque obviamente uno tiene que almacenar energía solar con baterías DC y después tener un inversor para poder convertirlo a AC e inyectarlo a la red de una casa. Pero si ahora la batería hace esa conversión directamente, es simplemente conectar un panel fotovoltaico a una de estas baterías AC y me enchufo directamente. Entonces es algo bastante. Ahora, notable que esto nuevamente sucede en Inglaterra, y también notable que detrás de esto hay un japonés que se llama Tadashi Kubo, que es, entiendo, parece el creador de la idea, uno de los creadores. Así que nuevamente Japón e Inglaterra tienen el liderazgo directo o indirectamente del desarrollo de baterías de litio. Así que eso era un tema. Y quería también, vamos a ver, bueno, me han estado llegando tareas de ustedes, ¿cierto? Muy bien, así que veo que al parecer estamos bien, no hay mayores consultas sobre la tarea. Eh, lo que quería era eh, recapitular antes de pasar a lo que es el enlace covalente, ¿cierto? Esto último que vimos, ¿cierto? De hecho a ver, vamos para hacer espacio, voy a hacer stop share, voy a ir a screen share, voy a quedarme con una pantalla blanca para tener más espacio. Entonces, voy a recapitular gráficamente todo lo que vimos para que quede claro bien cómo se procede y cómo se puede obtener una propiedad importante como es la rigidez elástica o el módulo de Young, que condiciona todos los aspectos estructurales que la ingeniería conlleva, están basados fuertemente en las magnitudes de los módulos de Young, ¿cierto? Así que vamos a hablar de eso brevemente, antes de pasar a lo que es covalente y metálico, que al final es el mismo tratamiento, simplemente que cambia nomás las magnitudes de los enlaces, básicamente. Pero bueno, la cosa es recordar, recapitulando, que tenemos poner esto acá mejor. De acuerdo, tenemos una fuerza de enlace resultante neta, ¿cierto? Que tiene esta apariencia, ¿cierto? Tiene una parte negativa, pase por un 0 y va por allá. Esta es la forma que tiene la fuerza neta. Todo lo que es fuerza neta. Fuerza neta. Y eso es igual a fuerza de atracción más la fuerza de repulsión que pueden haber entre los núcleos, ¿cierto? O cualquiera de las cargas positivas y negativas que están al interior del sólido que se está formando. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto particular de acá, que vamos a poner con rojito, ahí estamos en equilibrio. O sea, eso es lo que condiciona que el sólido exista y sea estable. De lo contrario, el sólido estaría
fuera del equilibrio. ¿Qué significa eso? Que estaría acelerando, se estaría desplazando, y eso no ocurre. En un sólido, en un gas sí, tal vez en un líquido también, pero en un sólido, el sólido está quieto, a temperatura ambiente. Entonces, eso es lo que correspondería a la fuerza, esta posición o posición de equilibrio. Equilibrio, eso implica fuerza neta igual a cero. ¿Ok? Y eso está en una posición R0. Una distancia arbitrariamente puede ser, se puede llamar de muchas maneras, la vamos a llamar R0, como la hemos estado llamando hasta ahora. R0. Y acá en el eje de acá tenemos R, y en el eje de acá tenemos F. Y tenemos nuestro 0 acá también. Perfecto. Eso con respecto a la fuerza. Ahora, hay un equivalente, esto se mapea a la energía, simplemente tomando la integral de las fuerzas entre una posición de equilibrio y el infinito, porque básicamente yo quiero saber cuánto trabajo tengo que hacer para poder disociar este sólido, o sea, llevarlo de sólido a líquido, a gas, a plasma, como dijimos en un momento también, tiempo atrás. Entonces hacemos la misma idea, hacemos un análisis, vamos a cambiar de color, tenemos acá esto acá. Entonces, ahora la pregunta es qué forma tiene la energía, ¿cierto? Y vamos a aprovechar de marcar este nivel acá, ¿cierto? Porque este punto de equilibrio es importante, lo vamos a proyectar acá abajo para ver qué impacto tiene con respecto a la curva de energía. Entonces, si hacemos la curva de energía ahora, la curva de energía la podemos poner en color rojo, en otro color, en rojo. La curva de energía, como ya todos sabemos y recordamos, viene por acá, por acá, por acá, por acá, y tiene ahí su punto óptimo o mínimo, como lo queramos llamar, y es ahí. De acuerdo, entonces tenemos una curva de fuerza, una curva de energía, vamos a poner las respectivas energía E, ¿cierto? Esto se va a llamar acá también R, ¿ok? Y vamos a ver que también en este punto acá, tenemos una condición especial, acá hay un mínimo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el mínimo de energía o máximo negativo, como queramos llamarlo, es equivalente, ¿ok? Entonces esa es un poco la realidad. Acá lo que tenemos es energía también, energía neta. Neta es igual a energía de atracción más energía de repulsión. ¿Ok? Eso. ¿Qué más podemos recordar? Que la rigidez, ¿cierto? Rigidez elástica, K, ¿cierto? La íbamos a llamar igual a la tangente o derivada de la fuerza con respecto a la separación en R0, ¿cierto? Y hacemos un monito de eso, que correspondería a eso, una tangente, la cambiamos de calor acá, sería esta tangente. Déjenme ver si puedo corregir esto un poquito ahí. Ahí estamos. Entonces, la tangente, pasando por el punto de equilibrio, que es la derivada de la fuerza con respecto a la separación, justamente al distanciamiento, separación. Vamos a ponerlo acá también, no olvidar que esto es fuerza neta, ojo, para ser cuidadoso, neta, con respecto, es igual a la pendiente. La pendiente es un valor que es mayor que 0. Okay, en R0. Pero habíamos dicho que la fuerza era igual a la derivada de la energía con respecto a la separación, y por lo tanto entonces K va a ser igual a la segunda derivada, ¿cierto? De la energía con respecto a la separación al cuadrado. Y eso es positivo,
Esto implica luego óptimo es un mínimo. Y es lo que tenemos acá. Si conectamos acá, esto se ubica con esto ahí. ¿Ok? Y interesante entonces decir que lo que es una segunda derivada es la segunda derivada de la energía neta nuevamente, neta, corresponde a la curvatura de esta, ¿ok? En torno al punto de equilibrio R0. ¿Ok? Así que con eso ahí yo creo que vamos conectando, y lo que habíamos dicho finalmente, que el módulo de rigidez, módulo de Young, o de elasticidad, elasticidad, lo habíamos llamado Y, ya que se le asocia al módulo Young, Y. Ese módulo Y corresponde a básicamente K dividido por R0, básicamente, esa es la forma, y tiene unidades de pascales o gigapascales, y para, por ejemplo, el cobre, su valor es cercano a los 110 gigapascales. Para el aluminio es del orden de 70 gigapascales. Para el acero, probablemente los estructurales o los más mecánicos van a saber, ¿cierto? Para acero es de 200 gigapascales. Tungsteno, del orden de 390 gigapascales, etc. ¿Ok? Pero de ahí nace de la curvatura de la energía en el punto de equilibrio. De ahí sale la rigidez elástica, que si la normalizo con respecto a la separación interatómica, R0, que también está acá, por supuesto, en esto es R0, llegamos a lo que sería el módulo de Young, ¿cierto? Y recordemos que esta depresión acá, este mínimo, lo habíamos llamado también U0. También se lo habíamos llamado en algún momento una energía U0. ¿De acuerdo? Entonces, U0, o también si que nos llamamos, mejor llamémoslo E0, tal vez más para ser más consistente con las expresiones que habíamos visto anteriormente. Lo podemos llamar acá, E0. ¿De acuerdo? Y por último, tal vez recordar de que el radio, que la curvatura de una función, esto es como adicional, pero para no dejarlo de lado, importante, curvatura de una función f de x, ¿cierto? Entonces sabemos que la curvatura de una función f de x es la segunda derivada de la función f de x con respecto a de x, ¿cierto? Va a ser 2 fx con respecto a x cuadrado, y eso a su vez también va a ser 1 partido por el radio de curvatura. Radio de curvatura. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué nos puede interesar esto? Porque yo podría comparar, de hecho, voy a borrar todo esto, lo estoy viendo acá. ¿Ok? Vamos a borrar esto para... Bueno, de hecho vamos, mejor, ocupemos el espacio que tenemos acá en blanco, mejor. Entonces, yo podría hacer comparaciones, ¿cierto? Y esto son cosas conceptuales que podrían entrar como parte de la pregunta del examen final, ¿cierto? De concepto. Yo podría decir, comparemos gráficas de fuerza y energía para ver qué material es más rígido que otro, qué material es más denso que otro, etcétera, ¿no? O qué material incluso es más estable que otro químicamente.
Entonces, podríamos tener esta situación acá. Vamos a dibujar acá un sistema, acá hay uno, acá hay otro. Ya, entonces podríamos, desde el punto de vista de la energía, primero, podríamos decir un material que tenga una forma de energía así, ¿ok? Contra un material que tiene una forma, perdón, déjenme dibujarla mejor, un poquito más exagerado para que haya una diferencia, material que tenga esa forma. ¿Ok? Entonces, claramente, ¿qué es lo que yo veo acá? Si yo les pregunto, ¿cuál de los dos materiales, obviamente guardando las proporciones y la calidad del dibujo, cuál es más rígido, elásticamente, cuál podría ser también más denso? ¿Ok? Entonces, lo primero que yo identifico es dónde está el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio lo identifico acá, haciendo un dibujo, una línea, paso por el mínimo, ¿cierto? Encontré, ahí tengo el punto de equilibrio, y acá está el punto de equilibrio. Claramente, esta distancia que está acá a la derecha es bastante mayor que la de la izquierda, esa contra esa, así que este tiene un R0 mucho mayor. Si tiene un R0 mayor, el volumen que adquiere, que incorpora a estos dos átomos es mayor. Uno esperaría entonces que la densidad sea menor, ¿cierto? Acá, al ser el R más pequeño, el volumen va a ser menor, la densidad sería mayor. Por supuesto, va a depender de los pesos que tengan los átomos, pero vamos a suponer que fueran átomos muy, muy cercanos en peso. Eh, pero claramente, si un par de átomos tuviese esta forma, ¿cierto? Y tiene un R0 grande, con respecto a esto va a ser menos denso, más denso. Y con respecto a el otro parámetro que podemos considerar es la profundidad de esta energía que hay acá, ¿cierto? Y en este caso, esta tiene ese valor, un 0, y en este caso tiene un menor valor. Entonces yo podría decir claramente la cohesión química o energética de este par de átomos es mucho mayor. Es más denso, es más cohesionado energéticamente, o sea, es más estable químicamente que este otro. Y finalmente, yo puedo ver, ok, la curvatura, pero la curvatura es difícil de ver, es más fácil ver el radio de curvatura. Entonces yo el radio de curvatura puedo tomar un circulito y inscribo acá un círculo. Vamos a tomar ese círculo, y lo vamos a acá, ahí lo inscribí. Okay, entonces tengo el radio de ese círculo, que tiene una cierta cantidad, pero ahora inscribamos un círculo en esta curva, en torno al punto de equilibrio, ¿y qué pasa? Claramente el círculo va a ser bastante mayor. Entonces, el radio de curvatura, acá, entonces hagamos un listado de propiedades acá. Este tiene R0 pequeño, tiene R0 pequeño, tiene E0 grande, tiene radio de curvatura pequeño. ¿Qué está pasando acá, en este otro material? Este tiene R0 grande, E0 pequeño, comparativamente, y tiene radio de curvatura grande. Entonces, ¿qué podemos decir este es más denso, ¿ok? Tenemos cámara de calor. Esto significa que esto es más denso. Voy a cambiar el color. Puedo cambiar de color. ¿Ok? No, cambia todo el... Más denso, desde el punto de vista masa, más estable químicamente, y más pequeño el radio de curvatura implica que la curvatura es mayor, porque es el inverso, como lo pusimos acá. Curvatura es 1 partido por radio de curvatura. Si el radio de curvatura es pequeño, la curvatura es grande. Por lo tanto, esto implica más rígido. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Lo contrario. R grande es menos denso, E pequeño menos estable, y radio de curvatura grande implicaría
menos rígido. ¿Ok? Entonces, con esto yo creo que resumimos ya todo, yo creo que queda claro. Tienen esta pizarra, está grabada, la van a poder ver. Yo gráficamente, si tuviese las curvas de energía, y acá vamos a poner también acá, queda claro que esto es energía versus distancia. Si yo tengo esas curvas gráficamente, si tengo una manera de calcularlas, sea por estas fuerzas de atracción, repulsión, sea por mecánica cuántica, para cualquier aleación, para cualquier compuesto químico, y las tengo con precisión, yo tengo toda la información del material. Acá ya vimos tres propiedades. Este es un curso de materiales para el sistema de energía. Nos interesan las propiedades de los materiales, ¿cierto? Que sea liviano, baja densidad, pero que sea rígido, que no se deforme, que sea estable, ¿cierto? De alguna manera, que el material no se desintegre, no se evapore, no se gasifique, ¿cierto? Y hay muchas otras propiedades también, que sea buen conductor eléctrico, que transfiera bien el calor. Bueno, son propiedades que están también en estas curvas, no las vamos a ver ahora necesariamente, pero la expansión térmica, que es una propiedad muy importante, que se ocupa a todo nivel, porque las vigas, ¿cierto?, se calientan en el verano y tienen largos soluces de muchos metros, se calientan 10 grados, se expanden centímetros, y es cosa que choquen entre ellas, se rompen, se autorrompen, entonces tengo que poner juntas de expansión. Eso es algo muy común que manejan los ingenieros estructurales, los civiles, ¿cierto? En las carreteras, en la estructura en general. Bueno, ¿cuánto es esa expansión térmica del material? Entonces, si yo tengo estas gráficas, ¿cierto?, que son puramente teóricas, que son computacionales, ¿cierto?, si bien acá las he dibujado de manera esquemática, yo puedo tener esos datos a priori y no tengo que estar fabricando el material, porque el problema es que si me dicen, oye, fabriquemos un nuevo material, un nuevo acero, que tenga menos expansión térmica, tengo que empezar a probar con toda la tabla periódica, ¿cierto? Este con este, con este, con este, con este, con esto, y, ¿cierto?, en el laboratorio, sintetizando, fundiendo el material, teniéndolo. Si tengo modelos, si tengo un supercomputador, dejo el corriendo en la noche y al otro día me dice, mira, esta combinación de elementos que tú pinchaste en la tabla periódica, me entrega una aleación que es más estable, más rígida, que se deforma térmicamente menos. Entonces, yo comparo, tengo 3 soluciones, 4 soluciones, tomo la óptima, la mando a fabricar, hago los ensayos, va a resultar probablemente correcta la predicción de la modelación, ya, fabríquenme ahora 2 toneladas, necesito. Eso es lo que se está haciendo hoy en día, en términos de desarrollo de materiales, ¿cierto? Se está yendo por medios computacionales para obtener estas curvas. Estas curvas no son tan disponibles hoy día. Si uno busca en Internet, no va a encontrar curvas para todo lo que uno esperaría, ni tampoco aplicaciones que uno ponga un par de parámetros y entregue las curvas, ¿no? Son información muy valiosa que evita entonces tener que estar haciendo todo el análisis, ¿cierto?, propiamente tal, o mejor, o toda la síntesis de los materiales para llegar, y eso es costoso, toma tiempo. Pero para efectos de ustedes, es bueno que puedan codificar la información de estas gráficas, ¿cierto?, tanto de energía como fuerza. Si vemos la parte fuerza rápidamente, como para también completar esto, y que quede claro lo que necesitan de alguna manera madurar un poquito, que yo creo que lo están logrando, hagamos el mismo análisis con 2 curvas de fuerza. ¿Sí? Es la misma cosa. Una pregunta. Sí, dime. Ahí en las curvas de energía yo entiendo que pues son casos particulares para cada material, pero ¿hasta qué punto uno prefiere estabilidad sobre densidad? Es decir, uno espera que el material sea menos denso, ¿cierto? Pero entre más estable es mejor. Entonces, ¿cuál es ese punto de equilibrio para uno poder elegir un material que cumpla con lo que uno quiere? Bueno, justamente eso es eso, lo que tú estás diciendo, bueno, eso se llama selección de materiales, ¿ya?, que es un tópico que en sí engloba tener disponibilidad de todos los materiales y a partir de un conjunto de materiales poder seleccionar una característica. Ahora, por supuesto, eso ya, a mi parecer, depende de cada caso en particular. O sea, ¿qué quiero? Y de hecho lo vamos a ver un poquito al final de las últimas clases. Ya, quiero construir palas para los molinos eólicos. Bueno, quiero que busco, ¿cierto?, que sea lo más liviano posible la pala, pero que sea rígida, que no se deflecte por los vientos. Que sea también estable químicamente, porque es algo que está sometido al viento, a la erosión del mar por lo general,
a condiciones salinas, entonces no quiero que haya en el tiempo una corrosión, una degradación superficial que empiece a penetrar en el material. Entonces, en ese ejemplo particular de la pala del molino eólico, que es un dispositivo para generar energía eólica, ¿cierto? Energía a partir del viento, uno diría, bueno, ¿qué material tendría entonces una característica de baja densidad? O sea, necesitamos que tenga una separación interatómica alta, que tenga buena estabilidad química, o sea, que tenga mayor penetración de esta curva mínima, y que tenga buena rigidez también. ¿Se fija? Entonces, bueno, podría ser esta curva, pero desplazada más a la derecha para que el R0 sea mayor y sea liviano. ¿Cuál es el material por excelencia? Y muchos de ustedes deben saber, son las fibras de carbono, tienen esas características. Entonces, claro, si uno dispone, por un lado, de las curvas, yo podría empezar a seleccionar rápidamente qué materiales cumplen con los objetivos que yo quiero. Menos peso, pero que tenga buena también estabilidad química, tal vez, por la aplicación. Otros materiales van a tener que tener resistencia, rigidez a altas temperaturas también. Pues hasta el momento no hemos visto mucho el efecto temperatura en estas gráficas, ¿cierto? Pero también lo va a tener. Pero déjenme rápidamente ver el tema de la fuerza también, como para cerrar esto. Porque nuevamente, lo que pasa es que en la práctica, bueno, si uno llegara a tener la curva del material, bueno, va a poder extraer la información como lo estamos viendo ahora. Ahora, adelanto que aún es difícil encontrar las curvas para cualquier material que uno quisiera, pero es algo que cada vez va a ser más común. Yo creo que a 10 años más probablemente van a haber aplicaciones o librerías así de curvas de energía para cualquier tipo de material, básicamente, y uno va a poder seleccionarlos de manera más efectiva. Déjenme ver ahora acá lo que sería el análisis de la fuerza. La fuerza ya sabemos la forma, lo que está acá arriba, pero vamos a poner entonces, básicamente replicar esto acá. Un material que tiene un punto de equilibrio muy bajo, tiene una alta rigidez, tiene entonces una pendiente, ¿ok? Y buena resistencia. Entonces, en cierta forma, podría ser un material ahí. Uy, no, me quedó mal. Me voy a borrarlo. Voy a dibujarlo desde el otro lado. Me resulta más fácil dibujarlo, creo que acá. Va a ser un material ahí, que probablemente va a tener ahí un máximo y ahí. ¿Se fijan? Entonces tiene una pendiente muy pronunciada, en este caso. Estamos acá con una pendiente muy pronunciada, o sea, mucha rigidez, tiene un punto muy chico, por lo tanto, muy pequeño, tiene mucha densidad, tiene un poco de volumen para acomodar los átomos, y por otro lado, tiene acá un punto, una fuerza muy alta, una fuerza máxima. Acá hay una que también es sinónimo de resistencia del material. Esto es F máximo. F max. Ahora, nuevamente, recordemos que estamos acá graficando fuerza versus separación. ¿De acuerdo? Entonces, y F max es lo que está acá. A ver si no puedo sacar ese de acá. Vamos a poner acá y este otro acá lo corremos acá. Perfecto. ¿Se fijan? Ahora, no hemos hablado mucho de la fuerza máxima y cómo se mapea en la energía. Cuidado. La fuerza máxima, si es un máximo, significa que es una derivada de la fuerza con respecto a la separación igual a cero. Entonces, la condición de fuerza máxima, que es un máximo, es que su pendiente sea horizontal, que sea cero. Por lo tanto, lo que estaríamos diciendo que fuerza máxima es de F a R, perdón, de R igual a 0, y si lo queremos convertir a energía, eso implicaría, nuevamente, que si la fuerza es la derivada de la energía, esto sería la segunda derivada, pero ahora no es igual a K, sino igual a 0. Entonces es un punto de inflexión para la energía. Es una segunda derivada igual a 0, punto silla, inflexión. Entonces eso implicaría de 2E con respecto a dr al cuadrado igual a 0. Entonces ahora le pregunto, ¿dónde hay un punto de inflexión acá? Bueno, este es un punto mínimo. Un punto de inflexión es un punto donde la curvatura cambia de signo. Pasamos de curvatura positiva a curvatura negativa.
Y eso ocurre aproximadamente en esta zona, ¿se fijan? O sea, más o menos acá la curvatura tiene un signo positivo y acá se vuelve negativa. Entonces, este punto máximo está reflejado en su respectiva curva de energía a través de una posición aproximadamente por ahí. Ahí está el punto donde cambia. Entonces, bueno, obviamente yo puedo tratar de... No es tan evidente, ¿cierto? Son dos conceptos distintos. Esta es la profundidad, esto es, pensemos, cuán energéticamente estable, esto es, cuán físicamente o a través de la fuerza estable. Esta es la fuerza que si yo la supero ya rompo el enlace. Es la máxima fuerza que resiste el conjunto antes de que se fracture. Pero tiene que ver con esta penetración, ¿ok? Eso. ¿Y cuál sería el mapeo de esta curva de energía como fuerza en este caso? Bueno, en este caso tiene que tener un radio grande, una baja curvatura, ¿cierto? Y baja también fuerza de atracción. Entonces es una gráfica que baja fuerza máxima por esa atracción. Entonces va a ser una cosa así. Va a ser un poquito... ¿no? Acá. Va a ser una cosa así. Va a ir subiendo por acá. No va a ser tan alta. Y va a tener una pendiente mayor. Pero déjenme desplazarla para acá. Una cosa así. O sea, tiene un R0 grande, que es el mismo que estamos en la curva de energía, tiene una pendiente más horizontal, ¿cierto? Más horizontal que esta, un R menor, mayor que este, y obviamente la fuerza máxima va a ser también menor. ¿De acuerdo? Entonces, esos son más o menos los puntos que me interesa que ustedes puedan entender, dominar, y de manera que si se les pregunta, se les dan dos curvas, cuál es más rígida, cuál es menos rígida, cuál es más densa, cuál es menos densa, cuál es más resistente, menos resistente, cuál es más estable químicamente. Yo creo que esto ya quedó claro, pero me interesa que después esto lo puedan ustedes comprobar, ¿cierto? Porque si uno entiende esto, después es cosa de encontrar la curva, que alguien me la calcule, o lo hago yo con algún modelo, o alguien que sepa de mecánica cuántica, un físico, ¿cierto? Un doctor en física, un doctor en química, que tengo un software, me podría calcular la energía de algún sistema particular que tal vez yo tengo que diseñar o encontrar, no sé, si ando buscando una aplicación muy específica, ¿cierto? Como decía, ¿cierto? Me preguntaban, tal vez necesito un material que tenga baja densidad, eh, alto módulo elástico, no tan alta estabilidad química. Bueno, obviamente en el mercado hay muchos materiales y algunos pueden cumplir con esas propiedades, pero si no la hay, tal vez, y estoy en un proyecto grande, tal vez me puedan decir, diseñemos un material, tratamos de construirlo. Eso muchas veces suena a palabras mayores, ¿cierto? Eso ya para quienes están diseñando, no sé, motores de reacción de combustión, ¿cierto? O una empresa en Dinamarca que hace molinos eólicos de, no sé, 40 metros de altura. Pero bueno, nunca se sabe, tal vez se puede llegar a una situación y ahí obviamente los software están, se pueden diseñar los materiales y después obviamente una vez que los diseñé teóricamente, ver quién lo puede fabricar. Pero con esto, por lo menos ya creo que todo lo que vimos anteriormente se encierra en algo más que analítico visual, que eso es lo que me interesa. ¿Ok? Así que con eso podemos... tenemos esto, está grabado, ¿cierto? Lo estamos grabando, así que podemos borrarlo. Y vamos a acá, a la transparencia. Entonces, eso ya lo vimos eso. Entonces, enlace covalente. Estamos en lo mismo, o sea, las curvas van a ser de la misma forma, no porque sea iónico tienen una forma, porque sean covalentes tienen otra, simplemente que cómo se calcula la curva es distinto. En la casa iónico se transfieren electrones y acá se comparten, ¿cierto? Las interacciones de atracción son distintas. Covalentes se comparten electrones de manera de que en algún instante este átomo tiene todos sus orbitales llenos porque este le pasó a los que le faltan y después el otro le pasa, viceversa, y así la mitad del tiempo está contento, está la otra mitad del tiempo contento. Los dos no van a poder estar todo el tiempo contentos, pero entre estar descontentos todo el tiempo a estar la mitad contentos es una mejor situación. ¿Se fijan? Si queremos hacer una caricatura de este principio de la mínima acción o de la reducción de energía, ¿cierto?
Entonces, cuando tengo un núcleo A positivo y un núcleo B positivo y un electrón dando vuelta, o dos electrones que pertenecen a A y a B por separado, pero cuando ya se mezclan, los electrones son como nuevamente moscas que pierden el sentido a qué átomo pertenecen, y eso es muy interesante, ¿cierto? Porque si una partícula, si un electrón está asociado a este átomo y otro está a este otro, y ahora se mezcla y dice, ¿por qué pasa eso? ¿O es que el electrón tiene memoria y sabe cuál es el núcleo que le pertenece? Eso es muy interesante, ¿cierto? Pero acá no vamos a hacer esa distinción, simplemente son dos partículas diferentes, que tienen números cuánticos distintos, pero en algún momento este se siente atraído por este se siente atraído por este otro, y eso produce cohesión, porque a su vez los núcleos se repelen cuando ellos tratan de juntarlos, los núcleos se repelen y se logra un equilibrio. Esa es la idea del enlace covalente. ¿Cómo se puede expresar entonces esta energía potencial? Bueno, las distancias físicas inversas, porque la energía es proporcional a la inversa de la distancia. Vamos a tener un término de atracción, otro término de atracción, un término de atracción, otro. Hay 4 términos de atracción, ¿cierto? Son negativos, y 2 de repulsión que son positivos, la repulsión de los núcleos, ¿cierto? Y la repulsión entre electrones. Y esto es lo que habíamos dicho también, que tuvieron que hacer ustedes para la tarea 1, ¿cierto? Estimar la repulsión por par de electrones dentro de un átomo. Lo mismo ocurre entre átomos que forman moléculas. Hay repulsión. Y eso es un término bastante difícil de computar, porque, como habíamos dicho, esta distancia que hay acá no es fija, va cambiando. Son dos moscas que se mueven, entonces todos esos vectores van en todas direcciones, yo podría tratar de calcular algún valor promedio, ¿no? Y hay muchas técnicas numéricas, matemáticas, que trabajan con promedios, ¿cierto? Con campos autoconsistentes que le llaman. Hay una técnica para poder modelar cuánticamente las moléculas con estos enlaces covalentes, que se llama la teoría de orbitales moleculares, que básicamente lo que me está diciendo es que si yo tengo la función de onda de un átomo A y de un átomo B, o átomo 1, átomo 2, cuando forman enlace, lo que hago es combino linealmente esas funciones de onda. Las pondero y las sumo. Lo más básico que sabemos usar en ingeniería, ¿cierto? Multiplicar y sumar. Nada más que eso. Eso implica que ahora tengo 2 grados de libertad, C1, C2. ¿Cuánto pondero? Pondero por 0,1, por 0,5. Bueno, cuando se hace eso y se encuentran esos valores de ponderación, ¿bajo qué criterio? El de mínima acción. O sea, tengo que tomar esta energía y encontrar un mínimo, y ese mínimo va a estar dado por C1 y C2. Esos valores C1 y C2 me empiezan a indicar qué tan covalente es el enlace, qué tan iónico es el enlace, lo cual es súper interesante. Cómo la matemática empieza a entregar información de comportamiento de los átomos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, bueno, esa superposición de orbitales, ¿cierto? Que en este caso se mostraban como esferas, porque podrían ser átomos que tienen orbitales exteriores S, que son esferas, básicamente. Pero si empezamos a tener orbitales P o D, que ya son lóbulos, como mencionamos también anteriormente, la parte angular de la función de onda, bueno, podemos empezar a tener superposición, los electrones se comparten, o sea, nuevamente, la idea es que el electrón que le pertenecía a B ahora se da una vuelta por A, y el que le pertenece a A se da una vuelta por B, ¿se fijan? Entonces B en un momento siente que está el electrón 1 y el 2 juntos, y después en otro momento A siente que están unidos juntos. Bueno, entonces, si yo tengo para 2 átomos este sistema de combinación lineal, tengo una nueva función de onda que es molecular, disculpen, y resuelvo la ecuación de onda, que es esta que está acá, que la vimos en este bloque, apareció lo primero que vimos, justamente para eso, para poder no extrañar esto, ¿cierto? Que es esta cosa críptica, h por función igual a escalar por función de onda. H es un operador de energía cinética potencial, la función representa el sistema, codifica la información que después yo puedo extraer en una función de potencial como la que vimos anteriormente, o una fuerza de reacción, y sacar todas las propiedades que quiera. Y epsilon es el escalar. O sea, básicamente, si acá tengo energía, el escalar va a ser el que, si yo grafico, voy a tener la energía propiamente tal. Después, ¿cómo yo extraigo este escalar? Bueno, por definición de valor esperado. Ahora, ¿por qué valor esperado? Porque las funciones de onda son probabilidades finalmente, cuando se cuadran, y por lo tanto lo que yo obtengo es un valor esperado de la energía, no un valor determinístico, es esperado, es un promedio ponderado
por las funciones de onda de los átomos, que son las funciones de onda de los electrones en los átomos. ¿De acuerdo? ¿Okay? Entonces, bueno, ahí empieza todo también una visualización gráfica de que los sistemas donde se comparten electrones a veces se comparten enlazantemente, o sea, que los electrones se ponen entre los núcleos para producir cohesión, pero a veces hay algunas situaciones donde los los electrones se oponen hacia los exteriores y entonces no hay enlace, es antienlace que se llama. Entonces, siempre el cálculo de la energía de un sistema covalente va a conllevar una energía de enlace y de antienlace. Hay dos soluciones al final, dos raíces para un sistema de dos electrones, perdón, de dos átomos. ¿De acuerdo? Esta función de onda que está acá, que para dos átomos, yo podría decir, ¿de acuerdo? Voy a hacerla para tres átomos. ¿Cómo lo hago? Muy simplemente, ya sé la forma, simplemente tomo acá, más C3 por la función, bueno, voy a dibujar, phi 3. ¿Ya? Y más C4 por la función phi 4, que son las funciones phi, las funciones de onda de los átomos. Entonces ahora tengo un sistema de 4 átomos, y puedo tener otro de 10, de 100, de 1000, de 1.000.000 de átomos. De ahí empieza a surgir la necesidad de tener supercomputadores, porque no es que vaya a calcular 1.000.000, porque generalmente los átomos se van repitiendo, tienen patrones en los sólidos, lo cual es una ventaja, pero sí tal vez tengo que calcular 20 átomos juntos. O sea, voy a tener 20 funciones de onda, 20 variables C que calcular, y es un problema de optimización, porque tengo que lograr obtener una función de energía y minimizarla. Entonces, ya minimizar un sistema de 20 variables no es fácil. Hay que empezar a ocupar técnicas de optimización, que algunos de ustedes también manejarán, ¿se acuerdan? Gradiente conjugado, etc. Esas técnicas, muchas de esas técnicas que se conocen y que se usan hoy día en industria, en investigación operacional, en finanzas, etc., nacieron de la mecánica cuántica, en los años 1930, 1940, porque se dieron cuenta que esa era la manera de resolver eso en esa época. No sabían cómo hacerlo, no tenían el poder computacional, y empezaron a usar toda la creatividad matemática para poder converger a los óptimos de manera rápida, y después esas herramientas quedaron y empezaron a usarse en otros ámbitos de la ingeniería. Me parece muy interesante de saber que al menos así fue. ¿Okay? Así que tenemos esa situación. Entonces para dos átomos va a haber enlace antienlace, si hay tres van a haber tres niveles de energía, enlace antienlace y alguna situación media. Acuérdense, para los que vieron a Goodenough, ¿cierto? Mantiram, ¿cierto? Ahí hablaba de que el electrolito tenía un nivel LUMO-HOMO, ¿cierto? Que condicionaba los niveles de energía por donde se puede mover el voltaje de la batería, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de dos niveles de energía es que estamos hablando de la separación de niveles de energía dentro del sistema, el óxido de cobalto, y el polímero, etc. Y eso tiene que ver con lo mismo que estamos viendo acá. Hay zonas donde hay enlace y donde hay antienlace, donde se divide la energía, energías que son más negativas abajo y menos negativas arriba. Ahí se le llama enlace-antienlace. HOMO-LUMO, ¿cierto? HOMO es el Highest Occupied Molecular Orbital, LUMO es Least Unoccupied Molecular Orbital. Lo vamos a ver pronto también. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Vamos a borrar acá para que esto no vaya. De acuerdo. Entonces, bueno, para los covalentes lo que se dice justamente, el modelo covalente más común es el hidrógeno, H2, es covalente, comparten los electrones cada átomo de hidrógeno. ¿Y por qué se forma H2? Porque al compartirlo se forma una molécula que es energéticamente más estable, o sea, tiene un nivel de energía menor. O sea, en vez que hayan dos átomos de hidrógeno, es mejor estar juntos como H2. Y eso se llama hidrógeno molecular. ¿Okay? ¿Qué pasa con el helio? ¿Existe el helio molecular? No, no existe. Si yo llamo por teléfono a Indura, que hoy día es Air Products, ¿cierto? O a Praxair, o a Air Liquide, etc., a Linde, no voy a decirle a la niña, o a quien sea, o al, véndame helio molecular. Sería incluso una especie de chiste que podríamos hacer. El helio se vende de manera atómica, porque el helio no forma moléculas. ¿Por qué? Porque sus dos electrones están llenando el nivel 1S y por lo tanto no quiere más, está feliz de la vida. Es un gas noble, como dijimos también.
Entonces, ¿qué significa? De que cuando yo tengo átomos de helio y los junto, se produce el nivel de enlace, pero también se produce el otro nivel, que es el de antienlace. Y como cada uno aporta 2 electrones, hay 2 electrones que van a enlace y otros 2 que van a antienlace, y entonces se neutraliza el efecto de Fenestar solo. Si vuelvo atrás, para el caso del hidrógeno, son 2 átomos de hidrógeno, cada uno tiene un electrón, hay 2 electrones, ¿cierto? Los primeros 2 electrones van al nivel más negativo, al de enlace, y el de antienlace queda libre, no hay electrones para llenarlo, desaparece. Los niveles de energía aparecen porque están los electrones ahí. Los electrones son los portadores de energía, que energía cinética potencial. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con el litio? Que es más complejo. Son 3 electrones por átomo. Si junto 2 átomos de litio para formar litio metálico de Li2 molecular, 6 electrones. Entonces vamos a tener a nivel de los orbitales 1s, que serían las funciones de onda, 2 niveles, enlace ante enlace. Eso es lo que se llama sigma S1 y sigma S1 asterisco. Pero después viene la capa 2s, que tiene un electrón en cada lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La primera capa 1s, que es como el helio, se anula. Se llena el enlace entre enlace. Y de hecho, esos son electrones localizados que no participan en el enlace del Li2. ¿Qué pasa con los electrones de la capa exterior? Que están en el 2s. 1 y 1, al igual que el hidrógeno, se van a este nivel de energía que es más negativo que el de antienlace, no tan negativo como estos dos, pero da lo mismo, se minimizó la energía y el sistema existe. O sea, el Li2 existe, y por lo tanto yo puedo tener litio metálico. Y se puede, no existe en la naturaleza el litio metálico, pero a partir de carbonato de litio puedo tener litio metálico. Y bueno, eso un poquito para entender el enlace covalente, que es bastante más complicado que el enlace iónico, no solamente intercambio directo, sino que se comparten y por lo tanto forman enlaces de a pares de a 2 electrones. Pero a veces el enlace covalente puede ser polar o iónico, o sea, ese compartir no es simétrico, sino que se carga más a un átomo que al otro. Y eso se traduce a lo que se llama el momento dipolar. Entonces el metano, el CH4, que es un enlace covalente, esta sería la molécula de CH4, 4 hidrógenos con un átomo de carbono central. Ese es simétrico, entonces tiene un momento dipolar 0. La carga está balanceada. El intercambio simétrico de electrones de los hidrógenos al carbono y el carbono a los hidrógenos. Pero el amoníaco tiene un momento dipolar bastante alto, 1,47. El agua incluso tiene más que el amoníaco, lo cual es sorprendente. Nosotros podemos tomar agua y necesitamos agua porque eso ayuda a disolver las cosas en el cuerpo. Y el HF, que es el ácido hidroflórico, es un poquito mayor que el agua, ¿no? Pero es un ácido tremendamente mortal, ¿cierto? El amoníaco es tóxico, ¿cierto? Si yo tomo amoníaco me puedo intoxicar, pero el fluoruro de hidrógeno, si lo tomo como un ácido, no solamente voy a quemar, sino también me va a producir un daño en el cuerpo irreversible, ¿cierto? ¿Ok? Pero fijémonos en su polaridad. Es tan polar como el agua, pero no estamos hechos para tener HF en nuestro cuerpo. ¿Ok? Después hay formas de poder caracterizar este enlace covalente polar. Hay relaciones, ¿cierto? Pauling, ¿cierto? Linus Pauling hizo algunas correlaciones de los elementos que formaban enlaces covalentes y podía calcular cuáles de esos enlaces podían tener más comportamiento iónico. Y va a depender de cuán lejos están en la tabla periódica, qué tan distintos son un átomo A de un átomo B. Mientras más lejos están, más polares son, y entonces este número empieza a crecer, ¿cierto? O veámoslo al revés. Este 1, yo le resto una cantidad, ¿cierto? Que es máxima cuando XA igual a XB, ¿cierto? Porque ahí se hace 0, esto es 1, 1, 1, es 1 menos 1 es 0, porcentaje de carácter iónico desaparece. ¿Okay? Pero entonces, ¿cuáles tienen porcentaje de carácter iónico y que son covalentes? El silicio puro, y de ahí nos vamos a la sal, que es tal vez uno de los compuestos más iónicos, pero también tiene un dejo de covalente, de alguna manera. No es 100% iónico, porque por esta relación el carácter iónica nunca va a ser 100%, porque este número no tiene por qué ser 0. ¿Okay? Para que sea 0, esta distancia tiene que ser muy grande.
está al cuadrado y está con signo menos, pero tiene que ser muy grande para que 1 partido por exponente de esta distancia al cuadrado sea tan grande para que esto sea 0 y el comportamiento sea 100% iónico. Entonces, la sal probablemente tiene un comportamiento iónico, según esta expresión de Pauling, de un, no sé, 80% por decirse. El resto, entonces, se entendería como un comportamiento covalente, porque de alguna manera el sodio le transmite el electrón al cloro, pero el electrón que está en el cloro, por lo que habíamos dicho, la mecánica cuántica, que obedece a una función de onda, que es una probabilidad, puede estar 80% en torno al cloro, pero por probabilidad podría estar un 20% cerca del sodio, ¿cierto? En algún instante de tiempo. Entonces no tiene por qué ser una transferencia puramente física, como la entendemos nosotros, que cuando yo me desplazo, si yo voy de mi casa de Santiago, voy a Valparaíso, estoy en Valparaíso. La mecánica cuántica me dice, no, 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 tú estás en Valparaíso, sí, 80, 90%, pero el 10% de que está en Santiago. Bueno, eso le pasa a nivel de los electrones y de los átomos, pero ¿de qué estamos hechos? De electrones y átomos. Entonces, no es tan descabellado pensar que tal vez cuando yo me desplazo en el espacio-tiempo, estoy una cantidad de presencia muy fuerte, ¿cierto? En un lugar, pero puedo estar en otro lugar también. Ahí eso ya es metafísica, esoterismo, como queramos llamar. ¿No? Pero la mecánica cuántica nos está diciendo que es el comportamiento del electrón. ¿Y de qué estamos hechos? De electrones, de muchos electrones. ¿No? Y de protones que también se comportan igual. ¿Okay? ¿Qué pasa con el metano? El metano es un caso muy particular porque para que pueda existir metano tiene que haber ahora una hibridación de las funciones de onda, que son hibridaciones que se suman funcionalmente para que se formen nuevos orbitales o se combinan linealmente para poder tener esta multiplexación de los electrones del carbón para poder repartirlo entre los 4 átomos de hidrógeno. Si no, se formaría otra molécula, ¿cierto? Y que no existe, como el CH2, que no existe en la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el carbono tiene una estructura de 6 electrones, 2 se suman al 1s, 2 se suman al 2s, y, porque se llenó y quedan 2 en el 2p. Significaría que estos serían los únicos electrones que se pueden liberar, ¿cierto? Porque son los únicos que están solitos en un orbital que tiene 3 componentes, px, py, pz, y que tiene en total 6 electrones que se pueden repartir. ¿De dónde aparecen los otros 2 electrones? Para formar el CH4. Entonces, bueno, porque son más afines a la química, ¿se acuerdan? O vienen de un background de química. Hibridación. Y la hibridación de orbitales básicamente me está diciendo, ok, un electrón del S va a saltar al P, entonces el S va a quedar semilleno, 1, y el P va a quedar con 3 electrones. Entonces vamos a tener 4 cajitas, 2S con 1 y 3 cajitas en 2P. Total, 4 cajitas, cada una semillena con un electrón, perfecto, es cosa que ahora lleguen los 4 electrones del hidrógeno, se formó enlace covalente, estructura simétrica de metano CH4, perfecto eso. Los que vieron también los videos de Goodenough, Yoshino, Whittingham, todos hablan, y Goodenough en particular, de toda una teoría orbital de electrones, ¿sí? Que es fundamental para entender estos compuestos. Y eso es un poquito lo que estoy explicando acá. Cómo se hace este juego de cajitas con electrones que están ubicándose en posiciones que se quieren llenar, que tienen spin, que empiezan a condicionar las propiedades magnéticas. Eso es teoría orbital atómica. ¿Sí? Y eso es lo que manejó primero Goodenough, antes de nada. Dominó eso, y con eso, esto de la batería de litio del óxido de cobalto fue bastante más evidente, no quiero llamarlo simple, evidente para él. Estamos hablando hace 50, 60 años atrás. Así que estas teorías fundamentales son muy importantes para poder extrapolar nuevos materiales y entender el comportamiento que podrían tener, sin tener que realmente ir a cálculos tan sofisticados, pero que hoy día son aún más factibles. ¿Qué significa? Que hoy día en el mundo hay muchos científicos, mucha gente investigando, calculando cosas que tal vez antes lo hacía muy poca gente. ¿Qué significa eso? Que realmente vamos a empezar a descubrir nuevos materiales, y nos vamos a empezar a sorprender. ¿Ok? Así que esa sería la explicación de por qué el CH4 se forma a través de hibridación de orbitales, que también a la larga es un proceso que minimiza la energía o la acción, según, como hemos dicho, funciona la naturaleza. Finalmente, el enlace covalente también conlleva lo que se llama la resonancia, que es conocida, tal vez más conocida el concepto de resonancia, las famosas argollas aromáticas, ¿cierto? Que dan el olor a muchos
muchos compuestos orgánicos, a las frutas, ¿cierto? Y pueden sintetizarla y replicar esos olores, ¿cierto? Químicamente. Son hexágonos de carbono, ¿cierto? Rodeados por hidrógeno, C6H6, pero como vemos acá, no hay suficientes electrones para tener todos estos enlaces carbono-carbono dobles. Entonces, si este enlace, que son 2 electrones, quiere irse acá, tiene una movilidad y podría hacerlo, y de hecho lo hace, y eso empieza a hacer que esa molécula empiece a resonar o a vibrar. ¿Qué significa eso? Que los electrones están viajando de un enlace a otro. Eso es una especie de carga eléctrica, podríamos pensar, que esta molécula está teniendo un loop, un movimiento circular de electrones, que también podría conllevar el magnetismo, etc. Pero esa es común, ese comportamiento es muy común en los enlaces covalentes y es la base del enlace metálico, que vamos a ver ahora. ¿Okay? Ahí ya cerrando este capítulo. Entonces el enlace metálico, lo vamos a ver próximamente, se beneficia de un comportamiento, de un compartir de electrones entre todos los átomos, o iones, más una resonancia que permite que se muevan y se desplacen. Finalmente, el enlace covalente, hay modelos también en base a esta curva de energía que ya hemos visto harto, donde yo puedo encontrar este delta de energía a través de una correlación que también propuso Linus Pauling, ¿cierto? Que me dice que la energía enlace de la molécula es la semisuma de la energía de cada una, la energía de cada una son estos mínimos, ¿cierto? Y de manera que yo puedo también correlacionar esa energía con las afinidades, ¿cierto? Los X son las afinidades electrónicas, ¿cierto? Cuán afine es el átomo o el elemento de la tabla periódica a recibir electrones, y esas correlaciones me podrían entregar esos valores de el mínimo que se produce de energía. ¿Okay? También es interesante que hay modelos muy simples que se basan en datos disponibles como la electroafinidad de los elementos de la tabla periódica, que guarda relación con los potenciales de ionesización que ustedes usaron también en la tarea 1. Finalmente, el enlace covalente, muy rápidamente se comparten los electrones, es un compartir direccional también, las funciones de ondas son direccionales, tiene estos alveolos, según ángulos bien específicos que son conocidos, son medibles, son materiales bastante rígidos, con un módulo de Young alto, son muchas veces aislantes térmicos, ¿verdad? También tienen baja aislantes térmicos y aislantes o semiconductores electrónicos, ¿cierto? Así que son poco maleables también. Tienen varias características que se ilustran acá y generalmente se coordinan entre varios átomos, pero de a pocas cantidades. Se pueden coordinar de 4, 6 hasta 8 más. Lo que vamos a ver en los metales es cierto que el metal, cuando es una molécula, como el litio 2, el sodio 2, eso es covalente. Pero cuando hay ahora más de 2, vamos a empezar a ver de que el comportamiento tiene que ser metálico en el sentido de que se comparten ahora todos los electrones, todos sean sus electrones, esos electrones quedan libres dentro de esta nube de iones, o sea, están confinados a un cierto volumen en el espacio, no pueden salirse ahí realmente los electrones. La única forma de sacarlo es que aplicando un voltaje exterior muy fuerte, y ahí lo arranco, es una especie de efecto fotoeléctrico, o bien inyectando la energía lumínica que produciría que ese electrón se salga de ese dominio. O sea, pensemos que acá hay un cierto dominio, ¿cierto? Acá hay una cosa que impide que los electrones se salgan de acá. ¿Ya? Es el campo de atracción de los núcleos, que es positivo, pero como es más de un par de núcleos, si no son muchos, se produce una cohesión enorme. Y eso es el sólido, es un sólido. Cuando tomo un metal es eso. Es una cosa muy abstracta, ¿se fijan? O sea, son estos iones que están juntos que cohesionan a estos electrones que se están moviendo. Y para mí es un sólido, una cosa continua, una cosa que no hay electrones, no los veo, no los toco, no toco los iones tampoco, toco un sólido. Pero si lo miro a nivel pequeño, empieza a ver, esta abstracción me permite visualizarlo así. Entonces, bueno, hay muchos modelos, el modelo se repite, de cargas eléctricas que circulan con respecto al material. Vamos a borrar ese dibujo. Y, entonces, diferentes textos. Aparte, me aprovecho de acordar, Callister, el libro Callister,
está en biblioteca en forma electrónica. Si ustedes entran a bibliotecauc.cl, entran con su clave de universidad, seleccionan material electrónico, ponen Callister o William Callister, está la versión en inglés y ustedes la pueden ver perfectamente. Es un libro electrónico que aparece. No lo pueden bajar como un PDF, pero lo pueden ver. Y pueden probablemente tomar fotografía a la pantalla y hacerse su propio libro, si es que necesitan ahondar más detalles en estos temas que estamos viendo. ¿Okay? Pero se lo recomiendo mucho que vean el libro Callister, porque es de los mejores libros que hay en términos de lo bien que está escrito y lo bonito y bien preparado en las imágenes que tiene. Eso. Ok, entonces, si vamos a lo que vimos la clase anterior, de la semana pasada, ¿cierto? Donde teníamos que la energía para un átomo de sus electrones, en el caso del hidrógeno era menos 13,6 electrón por cierto, esto es para un átomo. ¿Qué pasa cuando hay dos átomos? Que estamos en el nivel 1S, en el caso de hidrógeno, H2, como dijimos, H2 es covalente, perfecto, que significa que al sumarlos, bajan su energía y estos dos electrones se van a este lugar, ¿cierto? Estos dos electrones, este se va para acá y este se va, ni un problema. Y el nivel de antienlace, que es menos negativo, desaparece, ¿okay? Porque no está ocupado por nada. Eso sería átomo, molécula de hidrógeno covalente. ¿Qué pasa ahora para el metal? Para el metal de hidrógeno, supongamos que el hidrógeno se pudiese hacer un metal. De hecho, si yo tengo suficiente presión, puedo cristalizar el hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno se puede licuar, y si sigo aplicando presión, podría cristalizarlo y tener una barrita de hidrógeno, que sería fantástico para poder ponerla dentro de un automóvil, y con eso, a medida que se va gasificando, va entregando el hidrógeno para un motor de combustión que, como producto, genera agua, H2O. Pero ese es el gran problema que tiene el hidrógeno, cómo lo almaceno en un auto. Pero esas presiones para poder densificar hidrógeno y producir un hidrógeno sólido, que sería un metal de hidrógeno, es casi imposible hasta el momento, no se ha logrado. Entonces, cuando yo tengo muchos átomos de hidrógeno y los sumo y quiero formar este hidrógeno metálico, cada electrón que tiene un nivel de energía dentro del hidrógeno, al sumarse se produce colectivamente una unión, y todos esos niveles no es que desaparezcan, se comparten, pero por la ley de exclusión de Pauli, ¿cierto?, tienen que estar separados unos de otros. ¿Por qué? Porque lo que me dice la mecánica cuántica es que yo no puedo tener electrones cercanos, que tengan los mismos números cuánticos, en otras palabras, que tengan la misma energía. Solamente puedo tener de a dos, ¿ya? Y más encima, uno tiene que apuntar hacia arriba y el otro hacia abajo, en otras palabras, tener el cuarto número cuántico inverso o opuesto, antiparalelo. Okay, entonces, ¿qué significa eso? Que si tengo n átomos de hidrógeno, 1.000.000, voy a tener 500.000 niveles de energía, porque cada nivel de energía puede ser ocupado por por dos de estos electrones. Entonces, con dos niveles, yo armo un nivel. Entonces tengo n medios niveles. Pero va a estar solamente ocupado la mitad, ¿cierto? Porque tenemos la mitad, o sea, mejor dicho, me corrijo. Sigo teniendo los n niveles, ¿cierto? El millón de niveles, pero va a estar semillena la banda. O sea, la mitad de los niveles de energía están llenos, los otros niveles no están. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Es que estos electrones que están al final, ¿cierto?, en posiciones menos negativas, más cercanas al cero, ¿cierto?, podrían entonces, como sentir alguna perturbación térmica, un fotón, etcétera, y hacer un salto que les permita ahora entrar a la banda de conducción, que se llama, y va para acá. Y cuando ocurre eso, ese electrón que va a estar acá, ese electrón va a poder entonces moverse libremente por acá. Y eso es conductividad eléctrica en un metal. Entonces los electrones que están en esta banda de valencia, son todos los electrones que se pueden compartir, que van a esta banda que está semillena porque pueden compartir de a dos, ¿cierto? Y en el caso de hidrógeno hay uno por nivel, así que está semillena. Los que están más lejos, ¿cierto?, energéticamente, del mínimo de energía, y a eso se le llama nivel de Fermi, ¿cierto? Esos, si son perturbados por luz o por energía térmica o un cambio de presión, etc., podrían verse entonces
atraídos, ¿cierto? Y podrían viajar acá, no se van, y se sienten libres, ellos se sienten libres, solamente conllevan energía cinética, o muy poca energía potencial de atracción. ¿Okay? Ellos se sienten libres frente a estos otros que están localizados. Y esto pasan a ser estos electrones itinerantes o deslocalizados que empiezan a tener propiedades eléctricas, de conductividad, etc. ¿Okay? Entonces, ahí vemos un poco lo que pasa con los metales, que son básicamente un enlace covalente, pero como son tantos los átomos que se están compartiendo, no hay suficientes electrones para que todos estén apareados, ¿cierto? Compartiendo de a dos, eso implica que ahora hay que compartir. Y eso hace que se agrupen los que se pueden compartir, y como no llenan la banda completa, hay un espacio de energía donde los electrones pueden saltarse, que son excitados, y se mueven de manera libre. ¿Okay? Así que ese es más o menos el concepto de el comportamiento de los metales, ¿cierto? Vamos a borrar esta cosita acá. Entonces, esto que se ve acá, yo lo puedo también ver usando estos conceptos de bandas de curvas de energía, como habíamos usado anteriormente. Si los átomos, pensemos en el hidrógeno, si el hidrógeno está muy lejano, está en un gas, están las moléculas muy lejos, no hay un sólido, no solidifica, pero si empiezo a acercarlas por presión, se van a acercar, 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 y las bandas de energía van a empezar en algún momento a traslaparse, ¿cierto? Entonces, si yo tenía esta banda de energía, ¿cierto? Para este nivel, ¿cierto? Que tenía un mínimo, va a pasar de que va a empezar se van a empezar a juntar todos estos niveles de energía, ¿cierto? Y así como vemos que acá ya no es solamente un nivel, sino son muchos, ¿sí? También la banda viene y se abre, y se traslapa con una banda que pueden ir más arriba, porque recuerden, la estructura son varios niveles, este es el nivel 1S, está el 2S, el 3S, se fijan, entonces puedo tener muchas que están usadas, otras que no están usadas, pero las bandas hipotéticamente están ahí, ¿cierto? Y se pueden traslapar, y eso da un continuo, y hace que ahora los electrones puedan moverse nuevamente con mayor facilidad dentro del sólido, ¿cierto? Entonces puedo tener mi electrón acá, ahora ya no moviéndose en una sola, sino empieza a moverse en en esta banda que se intercala, por así no, se cruza, se intersecta con esta otra. Entonces, si estamos muy lejos, el electrón está solo, cuando se acercan, se abren todos los niveles de energía, y este electrón podría ahora estar acá al final de la banda, o muy encima, y pasar a una zona donde no hay electrones y se siente como si estuviera libre. ¿Okay? Por lo general, para poder llegar a este punto R0 y solidificar, hay que aplicar mucha presión, ¿cierto? Pero esa es un poco la idea, ¿se fijan? O sea, sumando átomos, la energía de sus electrones empiezan ahora a superponer una sobre otra, no pueden ser iguales por el principio de exclusión, tienen que tener unos pequeños saltos, estos saltos son de nanojoules, ¿cierto? O nanoelectronvolt, mejor dicho, incluso, son muy pequeños, ¿cierto? Aparecen como si fueran una banda continua de energía, pero están discretizados completamente, y ahí los electrones pueden saltar y moverse hacia niveles más energéticos, menos energéticos, o sea, más negativamente energéticos, o menos energéticos, ¿cierto? Y eso empezaría a imprimir las propiedades eléctricas, la maleabilidad que tienen los metales en general, ¿cierto? La resistencia también, porque ahora también tienen, como ya vimos, son enlaces fuertes como los covalentes y los iónicos, ¿de acuerdo? Así que con eso uno ya puede decir, ok, enlace metálico, qué características tiene, alta maleabilidad, alta conductividad eléctrica y calor, y claramente no son transparentes, no son como los cerámicos que muchas veces son translúcidos, reflejan la radiación electromagnética, en particular la infrarroja, la visible también, son compactos, tienen alta densidad, los R0 son pequeños porque justamente botan sus electrones y los núcleos se pueden juntar, y los electrones están dando vueltas, no están entre medio produciendo repulsión. Tienen coordinaciones muy altas, los covalentes eran de 4, 6, 8, podemos tener fácilmente un átomo de metal rodeado por 14, y justamente como no hay suficientes electrones para producir 14 enlaces, habrán 6 electrones nuevos, esos 6 se comparten y se comparten alrededor de todo, y se produce una masa de electrones que cohesiona esto. Es omnidireccional, eso mismo, no hay direccionalidad, entonces eso le da maleabilidad o deformación en rango plástico que permite hacer utensilios metálicos, ¿cierto?
ollas, carrocería, fuselaje, todo lo que sabemos, viga Y, viga Y, almas, ¿cierto?, de las estructuras para poder hacer construcciones. Son electrones itinerantes, aquí tomamos el concepto de Budenov, ¿cierto?, de electrón que se mueve, ¿cierto?, no está localizado, y se forman esta banda de conducción que van a permitir que el material pueda conducir electricidad, ¿no? Los semiconductores, y eso lo vamos a ver más adelante, de hecho son covalentes, por generalmente, pero ahí se produce una situación donde, como están todos los átomos ya localizados, se generan brechas de energía. O sea, en otras palabras, para que un átomo que está localizado pueda saltar a otro lugar dentro del sólido, tiene que vencer una brecha que iguala su enlace. Y ese es el gap, o el band gap, el ancho, la brecha de energía que tiene que vencer un un semiconductor para que un electrón pueda saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los casos de estudio de los fotovoltaicos, ¿cierto? Ahí vamos a ver en detalle estos aspectos. Así que con eso ya por lo menos terminamos este capítulo 3, y la próxima semana partimos ya con el 4 y probablemente el 5, ya los capítulos son un poquito más reducidos y no tan conceptuales, así que no tengo que estar tanto tiempo en explicar conceptos para que queden bien plasmados, ¿cierto? Son conceptos áridos en general, muy analíticos, ¿cierto? Que hay que tratar de verlos, obviamente, de la forma más gráfica posible. ¿Ok? Así que, en principio, no sé, si no hay consultas sobre la tarea, al parecer no tendríamos problemas, me la están haciendo llegar durante hoy día, podrían, si necesitan un poco más de tiempo, durante la mañana de mañana, no hay problema con eso, y yo voy a empezar ya esta semana a corregir los ensayos, ¿cierto? Y la otra semana a corregir la tarea 1, y también ya la próxima semana estaríamos entregando un ensayo 2, que va a ser probablemente la lectura de un paper también. Voy a ver cuál, tal vez elijo un paper de Budenov, un paper de Whittingham, y si es que hay un paper de Yoshino también, porque lo que quiero ahora es pasar a un nivel un poquito más profundo, ¿cierto? Ya ustedes vieron las charlas, se entendieron, eran bastante amenas. Pasemos ahora a leer un paper de estos individuos. ¿Con qué nos estamos topando? En otras palabras, como decimos un buen chileno, ¿con qué chichita nos estamos curando cuando me meto a leer un paper de Budenov? Ya, papers que están muy bien escritos, pero son muy profundos. Entonces, también ahí la idea es masticarlo, entenderlo, resumirlo, hacer comentarios de términos que no conozcamos para poder explicarlo. ¿Ok? Eso. Si no hay consultas, muchachos, lo dejamos hasta acá y nos estaríamos viendo entonces el próximo martes, pero como siempre, atendiendo a su correo electrónico durante la semana. Gracias, profesor. Nada, nos vemos, muchachos, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Yo sí tengo una consulta, ¿se lo puedo hacer rápidamente? Claro, Alejandro, dime. Sí, profe, miren, en la tarea, respecto a la energía que siempre nos da negativa, y cuando hallamos el delta de energía a veces da negativo, ¿sí? Cuando lo reemplazamos en se me olvidó, perdón, en la fórmula para hallar la frecuencia. Sí, la frecuencia, y para hallar la longitud de onda, se toma ese delta positivo, ¿cierto? Sí, justamente, no, aunque el delta de energía sea negativo, claro, uno diría, a ver, ¿tiene sentido físico hablar de una longitud de onda negativa o una frecuencia negativa? No, no tiene. Claro. Lo único que está diciendo que cuando la energía es negativa es que el sistema perdió energía, o sea, botó un fotón, y el electrón entonces pasó a un nivel de energía más negativo. O sea, estaba en 1 electron volt, pasó ahora a menos 3 electron volt. Entonces, un delta de energía de menos 2 electron volt, y eso significa un fotón que se emitió, energía que salió del átomo. Viceversa, cuando le entra energía positiva, está en menos 3 electron volt, sube a menos 1 electron volt. Y eso es que absorbió energía. Eso no, sí, pero buen punto que lo veas, el signo menos está dando información de si es un proceso de emisión o de absorción de energía. Claro, cuando calculo energía total como la diferencia, bueno, energía cinética más potencial. Claro. El signo negativo sí lo utilizo para hacer la suma o la resta, pero el total, si da negativo o positivo, se toma como un delta.
Claro, lo que pasa es que tú tienes que, acuérdate que, claro, la energía, a ver cómo lo podríamos ver, la energía siempre va a estar asociada, la energía cinética, ¿cierto?, a un nivel, o sea, cuando el electrón está a un nivel, tiene una cierta energía cinética en ese nivel, una cierta velocidad, tiene su masa, un medio m cuadrado, y también hay una cierta energía potencial. Entonces, por lo general, claro, si yo estoy pasando de un nivel a otro, si estoy a un nivel de menos 3 electronvolts, es porque tengo probablemente una cierta energía cinética, voy a poner de 1 electronvolt y tengo menos 4 potencial, y cuando salto a un nivel menos negativo, probablemente ahí lo que está pasando es que aumenta mi energía cinética, la energía potencial es menor, entonces puedo estar pasando a 2 electronvolts de energía cinética y a menos 3 de potencial, y ahí me quedo con menos 1, ¿te fijas? Pero Sí. el salto lo voy a hacer como una diferencia de las energías totales. Ahora, cuando ya estoy libre, cuando el electrón está fuera del átomo, ahí solamente tiene energía cinética, y ahí la energía cinética siempre es positiva. Entonces ahí ya no hay energía potencial, tengo, no sé, un electronvolt de energía cinética, 2 o 3, y bueno, si estoy pasando de menos 4 electronvolts a 1 electronvolt de energía cinética, o energía total positiva, bueno, tengo un salto de 5 electronvolts, voy de menos 4 a 1, es porque entró entonces un fotón con 5 electronvolts, por así decirlo. ¿Ok? Pero eso, o sea, cuando los delta de energía son negativos, me está indicando si es que hay absorción o emisión. Pero en la línea de energía, sumo la cinética y la potencial, y si estoy ligado, es negativa, si estoy libre, positiva. Ya, perfecto. ¿Ok? Tenía esa duda. Súper. Muchas gracias, Genial. profe. No, pues nada. Eso. Ya, Bueno, muchachos. buenas noches, profe. Chao. Sí, pues nada. Buenas noches a todos, y cualquier cosa también me Profe, escriben por gracias. correo. Gracias, Pues profesor. nada, Buenas noches. igualmente, buenas noches, Patricio. Estamos entonces en contacto. Luego, gracias. Buenas noches a todos ustedes. Camilo, Julio, Vivian, Sebastián, Sergio. Estamos en contacto.